el prematuro, desde el neonato hasta la adolescencia. Ella va a empezar y nos va a hablar con este tema tan importante que es la vacunación, las controversias y los retos del PAI en cuanto a la vacunación del recién nacido. La doctora Ana Cristina Mariño es muy conocida por todos, es nuestra maestra, es nuestra amiga. Yo creo que nos ha enseñado a todos sobre vacunas, es coordinadora del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Militar Central, es miembro del CNPI, es secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Ana Cristina, bienvenida. El PAI colombiano es de verdad un orgullo, pero siempre nos planteamos que hay algunas cosas en que tenemos alguna controversia y que quisiéramos que cambiara y se modernizara. Yo, como ya dijo Claudia, en 15 minutos voy a hablar brevemente de la vacunación del recién nacido, refiriéndome específicamente al recién nacido prematuro. Lo que voy a tocar no son todas las vacunas en el prematuro, sino algunas en que sabemos que hay algún desconocimiento y algunas otras en que tenemos algunos puntos de discusión para dejarlo después también para la mesa redonda. Algunos datos para empezar a hablar de cómo estamos en prematurez. En el mundo hay alrededor de 15 millones de nacimientos prematuros o niños de bajo peso y la tendencia ha sido creciente no solo en el número de prematuros, sino en el número de prematuros que salen adelante. Cada vez las unidades neonatales logran sacar adelante prematuros extremos y a nivel mundial se consideraría que 10% más o menos de los niños nacen prematuramente. En Colombia, datos de Así Vamos en Salud y también lo que tiene la Asociación Colombiana de Neonatología, calculamos que 12% de los recién nacidos son prematuros, más o menos 80,000 niños prematuros en promedio vamos a tener cada año. Sabemos también que los prematuros tienen mucho más riesgo de hospitalizarse y de morir por todas las enfermedades prevenibles por vacunas. Están saliendo a sus casas a los programas Canguro, más o menos con 1.750 a 1.800 gramos, y es frecuente en la medida en que se reaniman desde más extremo que un prematuro cumpla los 2 meses de edad aún estando hospitalizado en una unidad neonatal, lo cual ha hecho que haya nuevos retos y nuevas consideraciones en la vacunación de este grupo de edad. Aunque tienen riesgo de todas las enfermedades prevenibles por vacunas, tal vez una de las que tienen más mortalidad en niños que han sido prematuros es pertusis, y lo que ya se sabe es que estos niños prematuros tienen no solo más riesgo de enfermarse, usualmente las mamás de los prematuros no se alcanzan a vacunar, tener más complicaciones, más ingreso a UCI, más intubación y más mortalidad. Estos artículos muestran que el riesgo de hospitalización por tosferina puede incrementarse hasta más de 6 veces, comparándolos no con otros niños, sino exclusivamente con recién nacidos a término y mucho mayor en los menores de 28 semanas. En una sola diapositiva voy a repasar un poco los conceptos generales de la vacunación del prematuro. Ha habido algo de desconocimiento, si el prematuro sí se puede vacunar, sí hace buena respuesta inmune, y lo que ya sabemos hace mucho tiempo es que todas las vacunas que se requieren a los 2 meses pueden ser administradas simultáneamente al prematuro, independientemente de la edad gestacional o del peso al nacer y del peso que tenga cuando cumple 2 meses, excepto las vacunas vivas atenuadas que para este momento, y me voy a referir un poco a rotavirus, que no es propiamente viva atenuada, ya no tenemos polio oral, entonces esto queda anotado, pero nosotros no estamos usando vacunas vivas atenuadas en el esquema primario del prematuro. La preocupación sobre si van a ser buena respuesta inmunológica a las vacunas. También sabemos que los prematuros producen suficiente inmunidad inducida por vacunas para prevenir la enfermedad, si bien al medir anticuerpos pueden ser un poco más bajos que los de los recién nacidos a término, la protección a largo plazo es similar a los de los a término, pero siempre tenemos que hacer énfasis en que esta protección se va a dar en la medida en que completemos esquemas. Tal vez la mayor preocupación, sobre todo del grupo de médicos, no es tanto la respuesta inmune como la seguridad de las vacunas en el prematuro. Se sabe que toleran todas las vacunas de manera similar que los recién nacidos. Cuando hablamos con vacunadoras, personal de enfermería, etcétera, siempre insistimos en que nunca se deben disminuir las dosis, se vacunan exactamente igual que el niño a término.
Sin embargo, dado el riesgo que está descrito en la literatura de apneas que se podrían producir en vacunas combinadas, las que tienen componente pertusis, se recomienda monitorizar al recién nacido menor de 1800. Fíjense que no hay que monitorizar a un prematuro de 2000 gramos que ya se va a ir a la casa y que le falta un tiempo para vacunarse, pero pues si es menor de 1800 gramos, usualmente va a salir ya, pues se aconseja monitorizarlo y vacunarlo antes de su egreso. Y si hubiera eventos cardiorrespiratorios, se sabe que estos no tienen ningún problema, ceden sencillamente con estímulo y no requieren ningún manejo especial. ¿Cuál es en este momento, y esto no es para Colombia, es a nivel mundial, la mayor preocupación en vacunación del prematuro? Y es definitivamente la baja adherencia a las vacunas. Aquí les muestro 3 artículos, pero créanme que hay muchos más y que muestran todos. Fíjense, el de arriba dice el esquema completo a los 6 meses, o sea, lo que mide la OPS, 52% en los menores de 1.500 gramos. Esto es peso al nacimiento, 73% en los de 1.500 a 2.500 y 80% en los que estaban alrededor de 1.500, pero que habían estado hospitalizados por cualquier causa. Y lo más preocupante es que los retrasos en los esquemas continuaron en este grupo hasta los 3 años de edad. El otro estudio muestra también que hay demora en la iniciación en los esquemas para todas las vacunas en los prematuros extremos. Entonces, algunas veces se mide que se llega al año y ya tiene 3 DPT, ya tiene las vacunas completas, pero la preocupación con el prematuro es a qué edad las recibió, y el último estudio muestra exactamente eso. Del grupo de prematuros, solo 85% estaban al día con esquemas a los 18 meses, pero ese estudio muestra cómo solo 67% de los niños habían iniciado su esquema a los 2 meses, que era la edad en que se han debido empezar a vacunar. ¿Por qué no hay adecuada adherencia a la vacunación del prematuro? Ya se sabe que es mejor vacunarlo hospitalizado. Entonces uno diría, bueno, si lo vacunamos hospitalizado apenas cumple los 2 meses o incluso a las 6 semanas y ya va a salir, ¿por qué algunos no se vacunan? Y fíjense cómo, no me voy a detener acá, pero se dividen en 3 grupos. Alguno es hospitalización prolongada, que no sería una contraindicación si el niño está en crecimiento estable y si no está actualmente con una infección recurrente. Enfermedades crónicas, en este momento se sabe que el prematuro con displasia broncopulmonar que ya va a salir tiene exactamente la misma posibilidad de responder a las vacunas y de hacer eventos adversos que son mínimos en ellos también, y no hay ninguna contraindicación para vacunarlo a los 2 meses. Algunas de las contraindicaciones las dan los padres, les da miedo vacunarlo, sobre todo si, por ejemplo, han salido de 1.700 gramos y cumplen los 2 meses a los pocos días, pero si el médico es claro, sobre todo en nuestros programas, casi nunca un papá se niega a la recomendación médica con su prematuro, que usualmente ha durado mucho tiempo en el hospital. Y tal vez lo más preocupante, y esto es en todos los artículos, es el temor del personal de las unidades y la insuficiente información sobre la vacuna de prematuro. Y fíjense que todos los artículos muestran que los retrasos en las vacunas con frecuencia no se justifican por persistencia de síntomas de enfermedades crónicas. Esta encuesta me la facilitaron, la hicimos porque tenemos un grupo de trabajo en vacunas del prematuro en algunas unidades neonatales hecha por la Sociedad de Neonatología, y se está haciendo en otras, todos los que son los que ingresan a los programas de Madre Canguro en 2019-2020. Pacientes que ingresan al programa de Madre Canguro y fueron vacunados a los 2 meses. Se les pregunta, ¿lo vacunaron a los 2 meses cuando llegó al programa Canguro? Y fíjense cómo fue muy preocupante que 40% de los niños no habían sido vacunados a los 2 meses, muchos llegaban al programa Canguro después de los 2 meses. Y cuando ya se hizo el seguimiento de estos niños y se vio los que estaban en el programa Canguro, si había cumplido el esquema primario y el primer refuerzo, y fíjense que 33% no lo había cumplido y 59% únicamente ya tenían su esquema. Esto es muy preocupante y nos sorprendió mucho porque pensábamos que estábamos mejor en vacunación en los programas Canguro. Una vez que el niño entra al Canguro, va a tener su esquema completo, son muy cuidadosos en esto. El problema es antes de que llegue al Canguro, pero esto también nos preocupó. En pacientes que están hospitalizados a los 2 meses,
se realiza vacunación independientemente del peso y edad gestacional, y esto fue preguntado en las unidades neonatales, y fíjense cómo no se realiza en 41.8%. Tenemos que insistir en que en las unidades neonatales el niño se debe vacunar a los 2 meses antes de salir, y al preguntarles los motivos por qué no los vacunaron, entonces ahí ustedes ven todo, pero fíjense que el motivo más importante, que ya les decía, no es una contraindicación a la vacuna, fue que aún no habían llegado a los 2.000 gramos de peso. Este es para nosotros el primer reto, decir el prematuro se debe vacunar aunque no haya cumplido 2.000 gramos, y algunas de las retos que también tenemos, ya aquí está nuestro esquema, 2, 4 y 6 meses, ya sabemos que ya tenemos polio en las 3 dosis, y entonces aquí vemos el esquema, el que está en rojo, es el esquema con vacuna pentavalente o pentacombinada, y el que está en verde es el que incluye una hexacombinada que incluye polio inyectado. Es así como en el esquema que estamos usando, el esquema PAI, el niño debe recibir 3 inyecciones, porque acuérdense que neumococo se aplica también a los 2 meses con las otras dosis, y si usamos una vacuna combinada vamos a tener solamente 2 inyecciones. Sabemos que hace mucho tiempo, y esto es reciente también, que hay estudios sobre los efectos del dolor y los estímulos en las unidades neonatales, y ya la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría recomiendan reducir el número de procedimientos invasivos y reducir cualquier procedimiento que le cause dolor al prematuro, y hace parte de las buenas prácticas. Entonces también aconsejan algunas estrategias para reducir el dolor. Vamos a hablar de 3 vacunas. Hepatitis B, esto ya sabemos que hepatitis B en nuestro medio, infortunadamente, no todas las mamás tienen acceso a que se les haga serología para hepatitis, y que si un niño tiene hepatitis por transmisión vertical, tiene alta posibilidad de hacer cirrosis hepática, hepatocarcinoma y de morir. Entonces hay que insistir en que la primera dosis debe administrarse en las primeras 12, sin importar peso ni edad gestacional, mucho más si no conocemos el estatus de la mamá. La mamá de un prematuro puede no haberse hecho los exámenes. Se usa vacuna monovalente, no importa el peso. Estamos insistiendo también con ASCON en que, casi como la vitamina K, la vacuna contra hepatitis B debe aplicarse en las primeras horas. Había preocupación sobre los famosos 2.000 gramos, y lo que se sabe es que esta primera dosis se llama dosis cero, pero el prematuro que se ha vacunado contra hepatitis antes de los 2.000 gramos logra una respuesta inmune comparable, aunque un poco menor que los recién nacidos. Pero esta segunda parte de la diapositiva es la más importante. A la edad cronológica de 1 mes, todos los prematuros médicamente estables, sin importar el peso ni la edad, tienen la misma capacidad de responder a la inmunización contra hepatitis B que los recién nacidos de mayor peso. Es decir, ponemos dosis cero en el neonato, y si el niño tiene 1.800 gramos y se va a ir para su casa, vamos a vacunarlo a los 2 meses con 1.800 gramos, y sabemos que nos va a hacer respuesta a hepatitis B. Tenemos los escenarios de vacunación, la primera dosis siempre en las primeras 12 horas. Obviamente, si sabemos que la mamá es seropositiva, tenemos que poner vacuna de inmunoglobulina, pero los que tienen antígeno desconocido deben recibir la vacuna. Si es desconocido, se debe hacer estudio serológico, eso también se aconseja mientras el prematuro está hospitalizado, de manera inmediata después del parto, porque todavía sería posible poner la inmunoglobulina. Todo prematuro, todo niño que se ha vacunado antes de los 2.000 gramos, por protocolo, y esto lo da el CDC y la Academia Americana de Pediatría, debe recibir 4 dosis de hepatitis, en que la primera dosis sí se cuenta, la que yo decía, dosis cero, y 3 dosis más. Acuérdense que en el esquema americano ellos solo reciben, después de la dosis neonatal, 2 dosis, pero nosotros en nuestro país tenemos 3. Entonces no tenemos que tener ninguna preocupación con hepatitis, porque nuestros niños, si los vacunamos adecuadamente, van a tener las 4 dosis que se deben poner en el prematuro. Siguiente vacuna que nos ha producido algo de discusión es pertussis, y como ustedes vieron, hay una diapositiva también que no sé si la tengo, cuando les preguntaron a los neonatólogos por qué no estaban vacunando al prematuro y el mayor miedo era pertussis.
todos sabemos, esto no es un estudio en prematuros, que se ha asociado a las vacunas de célula entera y las vacunas acelulares, se han comparado tanto en inmunogenicidad como sobre todo en reactogenicidad. No hay muchos estudios que sean comparando las dos, pero este es un estudio muy interesante que sale en el 2018 porque es una revisión sistemática, no, como les digo, no es en prematuros, es en general, y fíjense, aquí saco algunos datos. Vacuna de célula entera, 0 a 75% de algún evento. Los más frecuentes no fueron graves, fiebre e irritabilidad, pero sí en 3 estudios reportan que todos los pediatras le tenemos un poco de miedo o bastante al síndrome de hipotonía, hipoactividad y convulsiones. Y fíjense cómo en los estudios que se hicieron con vacunas acelulares hubo menos fiebre e irritabilidad, pero ninguno de los estudios encontró síndrome de hipotonía e hipoactividad. Entonces, esto también es una consideración que todos tenemos que tener. También, como se había dicho que las vacunas de célula entera dan mejor respuesta inmunológica, entonces hay estudios que comparan pertusis acelular con vacuna de célula entera en prematuros. Aquí les traigo 2, no me voy a detener, hechos con distintas vacunas acelulares y mostraron que la respuesta inmune en el prematuro es igual a las 2 vacunas. Ya sabemos que tosferina tiene consideraciones especiales, pero en el tiempo, pero sí fueron más reactogénicas las vacunas de célula entera. Estos 3 estudios y algunos otros, muchos sobre la mayor preocupación que es seguridad de las vacunas combinadas, específicamente pertusis. Lo que pasa con esto es que gran cantidad de los estudios y todo lo que ustedes están viendo son hechos para prematuros, pero con vacunas con pertusis acelular. Hay muy pocos estudios de seguridad, sí los hay y también muestran que son seguras, que también hay las apneas si se presentan son leves, y todos los estudios concluyen que la mayoría de prematuros toleran bien las vacunas, riesgo muy bajo de presentar apnea, más casi 90% no la van a presentar y si la presentan es leve y que definitivamente se debe vacunar a los prematuros y no hay ningún efecto negativo en el desarrollo. Y esto fue entonces lo que propuso ASCON, ya lo hemos hablado con el ministerio, la doctora Claudia y todo su grupo, el doctor Mojica, saben que las 2 sociedades, ASCON y la de pediatría, han propuesto y han planteado que las mejores vacunas para garantizar adherencia del prematuro a sus esquemas son las vacunas hexacombinadas o hexavalentes, menos inyecciones y posiblemente menos eventos adversos. Para terminar con la discusión en otras vacunas, rotavirus. Acuérdense que rotavirus también tiene alta mortalidad. El niño que sale y hace diarrea con rotavirus puede tener más complicaciones que el niño a término, y lo que dice la Academia de Pediatría es que el niño prematuro puede recibir la vacuna contra rotavirus si cuando salga del hospital, si tiene al menos 6 semanas de edad y menos de 15 semanas de edad cronológica, y se recomienda darla al alta hospitalaria. Pero aparecen una serie de estudios precisamente por la preocupación de prematuros que están mucho tiempo hospitalizados y que no reciben nunca vacuna contra rotavirus, y empiezan a aparecer publicaciones de aplicación de vacunas a prematuros en la unidad neonatal. La preocupación tal vez era que hubiera algo de transmisión nosocomial del virus a otros recién nacidos, cada uno sin embargo está en su incubadora, y ningún estudio mostró transmisión nosocomial del virus vacunal de rotavirus dentro de las unidades. Este es un estudio muy bueno, dilemas con rotavirus en neonatos y en inmunocomprometidos, y concluye que las toleran muy bien y que se podrían aplicar. Es así como las guías australianas en este momento en Nueva Zelanda y en Gran Bretaña vacunan contra rotavirus en las unidades. Lo dejo también para discusión. BCG ha sido de las vacunas más discutidas, con frecuencia se demora la aplicación cuando uno revisa la literatura, y en BCG sí, como cuando yo hablo con mis colegas les digo, existe el misterio de los 2.000 gramos, nadie ha dicho por qué 2.000, por qué no 1.800, y esto es porque la edad mínima, la edad gestacional, el peso con el cual el recién nacido puede recibir vacuna al nacimiento no se menciona claramente en ninguna guía.
hay una publicación de la Organización Mundial de la Salud que anota precisamente que hay falta de revisiones sistemáticas sobre seguridad y eficacia, especialmente en aquellos de muy bajo peso, pero la oportunidad perdida de esta vacuna va a tener indudablemente un impacto negativo, y esto lo saben muchos países, países donde hay alta incidencia de tuberculosis, y aquí les muestro muchos de los estudios haciendo vacunación con BCG en prematuros de muy bajo peso, y las conclusiones de todos los estudios es que sí es importante vacunarlos de manera temprana, ya que van a presentar mayor susceptibilidad a enfermedad diseminada. Sugieren que los prematuros menores de 32 semanas y los de bajo peso responden igual que el recién nacido a término, y que pueden ser vacunados después de haberlos estabilizado más o menos a las 34 semanas de edad postconcepcional. Y aparece en el 2019 este artículo que yo creo que nos va a guiar mucho en qué hacer con BCG, que es seguridad e inmunogenicidad de la vacunación temprana con BCG en niños de bajo peso, y es una revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 4 estudios que incluyeron prematuros desde 26 semanas, y la conclusión es que no se encontró incremento en reacciones adversas o mortalidad después de vacunación con BCG en los primeros 7 días. La vacunación temprana tiene un perfil de seguridad, reactogenicidad y conversión de tuberculina similar a los recién nacidos a término y a niños que se vacunaron un poco más tarde, y basados en la evidencia se recomienda la vacunación temprana contra BCG. No estoy diciendo que tenga que irse a vacunar dentro de la unidad, pero el día que el prematuro sale, y por eso también la propuesta es, porque yo sé que el PAI, la última actualización en BCG se hizo ya hace algunos años, y dice que no se debe vacunar antes de los 2.000 gramos, pero recordemos que al canguro se entra a los 1.800, el niño sale a su casa y se podría vacunar, y esta es una de las propuestas. Y para resumir, el recién nacido se vacuna de acuerdo con su edad cronológica, sin importar el peso con que nació ni la edad gestacional. Las vacunas se toleran bien, dan buena respuesta inmune y tienen la misma capacidad de responder no solo a las vacunas iniciales, sino también respuesta a largo plazo. Las vacunas contra hepatitis B se deben aplicar desde que el niño nace y debe recibir las 4 dosis, y las vacunas hexacombinadas, como ya les mostraba, posiblemente son muy buena alternativa. Ya la doctora Cuellar nos mostró que es una de las prioridades en modernización, ojalá lo logremos. Y ya la propuesta también para que en el país se corrija y se diga que el prematuro puede vacunarse apenas sale, sin importar que no tenga 2.000 gramos con BCG. Y a la discusión del grupo, si podríamos proponer en algunos prematuros vacunar contra rotavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina, por tan excelente y completa presentación.